Buen día, mi nombre es Sara Cecilia Quintero Castro y junto a mi compañera Lady Samaí Cortés Jiménez les vamos a presentar un artículo para nuestro segundo examen parcial de la materia de Ingeniería de Alimentos. Pertenecemos a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a la licenciatura de Ingeniería en Alimentos de la Facultad de Ingeniería Química. Un método rápido de extracción y purificación de lípidos. A lo largo del tiempo y de las investigaciones sobre el deterioro de los lípidos, surgió la necesidad de crear un método más rápido y eficaz para la extracción y purificación de lípidos totales. Este método debía ser un tratamiento suave para minimizar la descomposición oxidativa y la producción de artefactos debido a la naturaleza altamente insaturada de los lípidos del pescado. Se consideraron varios métodos existentes, pero ninguno fue completamente satisfactorio, y estos métodos fueron el de Danvers, Folch, Dyer y Morton. Los métodos Danvers y Folch requerían demasiado tiempo para las investigaciones de rutina debido a que el método implicaba calentamiento y evaporación, y esto se consideró inadecuado para la extracción de lípidos. Después se realizó modificaciones en el método de Folch, que se publicó mientras estaba en progreso, y este resultó ser más rápido que el anterior, pero tenía la desventaja de emplear volúmenes grandes e inconvenientes de solvente. Por último, el método de Dyer y Morton fue rápido, pero extrajo solo una pequeña fracción del lípido total. Y bueno, durante este artículo pues se les va a presentar un método propuesto en el cual los lípidos de materiales biológicos se pueden extraer y purificar en una sola operación. Las mezclas de cloroformo y metanol se han utilizado ampliamente como extractores de lípidos, por lo que la extracción óptima debe resultar cuando el tejido se homogeniza con una mezcla de cloroformo y metanol, que al mezclarse con el agua del tejido producirá una solución monofásica. El homogenizado que resulta se diluye en agua o con cloroformo y produce un sistema bifásico. Los lípidos, los cuales son el objetivo de extracción en este proceso experimental, están contenidos en la capa de cloroformo y la capa de metanol agua contiene los no lípidos. Por lo tanto, se obtiene un extracto lipídico purificado cuando se aísla la capa de cloroformo. Procedimiento. Los reactivos utilizados en este método son metanol y cloroformo. Este procedimiento se aplica a tejidos como el músculo de bacalao, que contiene 80 más menos 1% de agua y aproximadamente 1% de lípidos. A continuación les vamos a describir los pasos. 1. Cada 100 gramos de tejido fresco o congelado se homogeniza en un Waring blender, una licuadora industrial, durante 2 minutos con una mezcla de 100 mililitros de cloroformo y 200 de metanol. 2. Añadimos 100 mililitros de cloroformo y se mezclan durante 30 segundos. Se añaden 100 mililitros de agua destilada y se sigue mezclando durante otros 30 segundos. 3. El homogeneizado se filtra a través de papel filtro Whatman número 1 en un embudo Buchner Course con ligera succión. 4. Filtración. La filtración normalmente es bastante rápida y cuando el residuo se seca, se aplica presión ayudándose con el fondo de un vaso de precipitado para asegurar la máxima recuperación del disolvente. 5. El filtrado se transfiere a una probeta graduada de 500 mililitros y se espera unos minutos a que se separe y clarifique por completo. Se registra el volumen de la capa de cloroformo y se elimina la capa alcohólica por aspiración. También se debe eliminar un pequeño volumen de la capa de cloroformo para asegurarnos que la capa superior se elimine completamente. 6. Para la extracción cuantitativa de lípidos del tejido retenido se recupera mezclando el residuo y el papel de filtro con 100 mililitros de cloroformo. La mezcla se filtra a través de un embudo y de una jarra mezcladora. El residuo se enjuaga con 50 mililitros de cloroformo y este filtrado se mezcla con el filtrado original. Determinación del contenido de lípidos. A partir de una porción de extracto lipídico que contiene de 100 a 200 miligramos, se evapora hasta sequedad en un matraz y se determina el peso del residuo. La evaporación es facilitada por una corriente de nitrógeno y se lleva a cabo en un baño de agua que va de 40 a 50 grados Celsius, y el residuo se seca sobre anhídrido fosfórico en un desecador vacío. Después de pesar, se agrega un pequeño volumen de cloroformo a cada matraz para detectar la presencia de material no lipídico, el material insoluble. Si no hay lípidos presentes, se decanta cuidadosamente el cloroformo y se enjuaga el matraz 3 veces. Se determina el peso seco del residuo y se resta el peso inicial.
El contenido de lípidos de la muestra se calcula de la siguiente manera. Los lípidos totales es igual al peso del lípido en alicuota por el volumen de capa de cloroformo entre el volumen de alicuota. Continuamos con la parte experimental. En esta se buscan las condiciones óptimas para la extracción de lípidos. El primer objetivo era encontrar cuál de varias mezclas de cloroformo y metanol producirían una extracción cuantitativa. Aquí los disolventes se mezclaron en proporciones tales que con el agua de las muestras formaron sistemas ternarios. Después se homogenizaron muestras de músculo de bacalao picado con los extractantes, como se explicó en la parte del procedimiento, y se filtraron. Y para volver bifásicos los sistemas, se añadió suficiente agua y cloroformo. ¿Cuáles sistemas extraen más lípidos? En la tabla 1 se observan los resultados obtenidos experimentalmente siguiendo el procedimiento anteriormente descrito y se puede ver un sistema de fases. En la parte derecha, en la última columna, se observan las cantidades en gramos de lípidos en la capa de cloroformo. Como se puede ver, las mezclas C, D y E son las que contienen mayor cantidad de lípidos. La mezcla C contiene 0,63 gramos de lípidos en la capa de cloroformo, la mezcla D 0,64 gramos y la mezcla E 0,62, por lo que se puede concluir que las mezclas del área monofásica son las que contienen mayor cantidad en gramos de lípidos. Sin embargo, las mezclas de IE, como en la columna de volumen, se observa que son las que tienen mayor cantidad. En este caso se consideran inconvenientes y se puede decir que el punto C se consideró más favorable. ¿Qué significa la línea punteada de la figura 1? Bueno, esta línea se le nombra línea de unión de cloroformo máximo y está estimada a partir de datos para 0 grados Celsius. Esta línea es muy importante en este estudio, ya que las capas inferiores de los sistemas ternarios que tienen composiciones encima o debajo de ella son prácticamente 100% cloroformo. También representa que los sistemas que tienen composiciones por encima de esta línea tienen capas de cloroformo contaminadas con metanol y agua. Esto explica por qué la solución de cloroformo del sistema representada por el punto F en la figura fue la única que no contenía lípidos. Experimentos adicionales demostraron que el resultado fue el mismo cuando la dilución con cloroformo y agua precedió a la filtración. El cloroformo tuvo que agregarse antes que el agua y a cada adición fue seguida por la mezcla. Esto dio como resultado una rapidez de separación de capas y un rendimiento de lípidos que no podría extraerse añadiéndose los disolventes en un orden diferente. La extracción de muestras congeladas no redujo significativamente la temperatura final del extracto. En consecuencia, no fue necesario descongelar las muestras antes de la extracción. También la sustitución de filtro de fibra de vidrio de papel filtro Whatman número 1 mostró que con la carne de bacalao no hubo pérdida significativa de lípidos, con este último debido a la absorción. Los filtros de vidrio sintetizado tampoco tenían ninguna ventaja sobre los filtros normales, excepto quizá con materiales como la harina de pescado. El material no lipídico en la capa de cloroformo se demostró mediante 3 métodos: la determinación del material insoluble en cloroformo, la purificación según Folch, la purificación según Shortland, que el lípido extraído mediante el procedimiento anterior no contenía cantidades significativas de material no lipídico. Las cantidades de impurezas, si es que estaban presentes, estaban por debajo del límite de sensibilidad de cada uno de estos métodos. El lípido en capa de metanol-agua. La capa de metanol-agua se eliminó cuantitativamente y se evaporó a menos de 50 mililitros mediante destilación, con una presión que fue de los 40 a los 50 grados Celsius. El concentrado se transfirió cuantitativamente en un embudo de decantación y se extrajo 4 veces un volumen igual de éter etílico. Todas las emulsiones se rompieron mediante centrifugación y el peso del líquido recuperado de los extractos combinados fue de 8 miligramos. Esta pérdida que representa solo alrededor del 1% del lípido total.
se consideró insignificativamente en la mayoría de las aplicaciones. El lípido restante en el residuo del tejido se emplearon varios procedimientos para recuperar cualquier lípido restante del tejido. El procedimiento más eficaz implicó volver a mezclar el residuo del tejido y el papel filtro con 100 mililitros de cloroformo, seguido de filtración y enjuague de la jarra de la licuadora y el residuo con un total de 50 mililitros de cloroformo. El lípido recuperado pesó 40 miligramos, aproximadamente el 6% del lípido total, y la nueva extracción del residuo lavado con cloroformo, metanol y agua no produjo ninguna cantidad adicional de lípido. Así, la extracción inicial aisló aproximadamente el 94% del lípido extraíble. Ahora les hablaremos del contenido lipídico y no lipídico en las capas del sistema. No lipídico en la capa de cloroformo. Se demostró mediante 3 métodos, los cuales fueron: 1. La determinación del material insoluble en cloroformo; 2. La purificación según Folch; y 3. Purificación según Shortland, que el lípido extraído mediante el procedimiento no contenía cantidades significativas de material no lipídico. Las cantidades de impurezas, si es que estas estaban presentes, estaban por debajo del límite de sensibilidad de cada uno de estos métodos. Lípido en capa de metanol-agua. La capa de metanol-agua se eliminó cuantitativamente y se evaporó a menos de 50 mililitros mediante destilación a presión reducida a una temperatura de entre 40 a 50 grados Celsius. El concentrado se transfirió cuantitativamente a un embudo de decantación y se extrajo 4 veces con un volumen igual de éter etílico. Todas las emulsiones se rompieron mediante centrifugación. El peso del lípido recuperado de los extractos combinados fue de 8 miligramos. Esta pérdida representó solo alrededor del 1% del lípido total, así que se consideró insignificante en la mayoría de las aplicaciones. Lípido restante en el residuo del tejido. Se emplearon varios procedimientos para recuperar cualquier lípido restante en el tejido extraído. El procedimiento más eficaz implicó volver a mezclar el residuo del tejido y usar el papel filtro con 100 mililitros de cloroformo, seguido de filtración y enjuague de la jarra de la licuadora y el residuo con un total de 50 mililitros de cloroformo. El lípido recuperado pesó 40 miligramos, que fue aproximadamente el 6% del lípido total extraído. La nueva extracción del residuo lavado con cloroformo, metanol, agua no produjo ninguna cantidad adicional de lípido, así que se puede concluir que la extracción inicial aisló aproximadamente el 94% del lípido extraíble. Al analizar el proceso experimental descrito para la obtención de lípidos a partir de muestras de bacalao, se conoce que cuando se añaden las proporciones de cloroformo y agua a una mezcla de cloroformo, metanol y agua, el sistema se separa en dos capas. Las proporciones se pueden elegir de tal manera que la capa inferior sea prácticamente el 100% de cloroformo y que la capa superior casi todo el metanol y agua. Este concepto se aplicó a la extracción y purificación de lípidos tisulares y se descubrió que era muy eficaz. La mezcla de disolventes miscible es un eficaz extractor de lípidos que tras la adición de cloroformo y agua se separa en dos capas y al separar se separan los lípidos de los no lípidos. El método que se desarrolló es más sencillo y requiere menos tiempo que los procedimientos descritos, ya que está bien adaptado al análisis de lípidos de rutina y también estudios de composición de lípidos, ya que solo implica un tratamiento suave de las muestras. A efectos prácticos, la extracción total de lípidos fue completa. Solo se puede aislar un poco más de material graso después de la digestión con ácido clorhídrico. La separación de lípidos y no lípidos fue cuantitativa. Los resultados de las determinaciones de lípidos en una muestra de músculo de bacalao fueron reproducibles con un margen de error del 2%. En algunas aplicaciones puede ser innecesario lavar los residuos del tejido, ya que los lavados que contienen solo tienen el 6% del lípido total y no parece diferir del extracto original.
Algo del cloroformo se puede evaporar durante la filtración del homogenizado, pero esto no es grave siempre que la disminución de volumen no sea demasiado grande.